Vamos a empezar aquí en la parte de la cintura para distribuir las diferentes capas que ya tenemos ahí. Iniciamos en el lado en donde vamos a colocar el cierre, que es el lado opuesto en donde colocamos las tablitas. En este extremo, cintura-cadera, en el lado donde no tengo el drapeado, me voy a encontrar con tela base de la capa superior. Esta la vamos a dejar aparte. Me voy a encontrar forro de la capa superior, tela base de la capa inferior y el forro de la capa inferior. Voy a detener estas tres capas de tela para tratarlas como si fueran una misma. Si bajo un poquito me voy a dar cuenta que aquí va a estar el ras de la cadera corta de la capa inferior. Aquí vamos a sostener con un alfiler, haciendo que el forro me quede 1 centímetro más arriba que la tela base. De hecho, así es como la confeccionamos, así es como la cortamos. Por ende, debemos respetar esa medida de costura. Mi tela base está doblada 1 centímetro hacia adentro, ahí coloco un alfiler. El forro de la capa superior es la que está detrás de este alfiler que acabamos de colocar. Vamos a medir de cintura hacia abajo nuestra medida de largo cadera para saber en qué punto nos debe coincidir. Recuerda que tenemos 1 centímetro de más en la cintura, entonces, por ejemplo, si tu largo cadera es de 22, vas a hacer una marquita en 23, porque estamos contando el largo, la medida de costura. Ahí, sobre esa marquita, vas a hacer coincidir la cadera corta de tu capa inferior, tal como ya la doblaste. Y ya que nos está coincidiendo, hacemos que el alfiler sostenga las tres capas. Y así las empalmamos hasta llegar a la cintura. Ya que tenemos estas tres capas de tela empalmadas, vamos a sujetarlas con una costura a medio centímetro, únicamente para que ya no se separen. Te repito, es el forro de la capa superior, tela base de capa inferior y forro de capa inferior. Con medio centímetro es más que suficiente. Solamente cuida que te vayan quedando bien empalmadas. Y al mismo ras las tres capas. Y nos detenemos en el lugar en donde nos va a dar la coincidencia con nuestra marquita. Recuerda mantener tu centímetro de tela base hacia arriba. Ahí terminamos de unir con un remate. Ahora nuestro costado de falda luce de la siguiente manera. Tengo mi tela base de capa superior. Estas, como ya las unimos, va a ser mi forro del delantero en falda, forro de trasero y tela base de trasero. Ahora vamos a trabajar en los forros. Forro de pieza trasera y forro de delantero. Si yo los mantengo juntos y voy al largo de mi falda, me voy a dar cuenta que en la parte inferior tengo que ensamblarlas para que pueda quedar forrada la falda. Justamente por eso dejamos dos pequeñas aberturas en delantero y en trasero para que estas dos piezas de forro se puedan unir. Bueno, vamos a tomar nuestras dos piezas de forro y tal cual como las tenemos acomodadas,
Desdoblamos la costura, las hacemos coincidir al mismo ras y empezamos a unir, pero solamente voy a coser 10 centímetros. Entonces realizamos nuestra marquita para saber en qué punto nos vamos a detener. No es necesario que sea tan exacto. Inicio desde el largo de falda, únicamente tomo forros y mis telas base la tengo aparte. Recuerda que en este extremo del costado vamos a colocar cierre. Para ello dejamos 2 centímetros de costura, que de hecho aquí tengo marcado. Fue por eso que nos detuvimos al cerrar la parte inferior un poquito antes, para que al momento de realizar esta costura la tela nos permita trabajar sin ningún inconveniente. Asegúrate de que ya está bien estirada, de que no vas a pellizcar tu tela, y comenzamos a unir a 2 centímetros. Vas a iniciar con un remate desde el ras y avanzas. Te detienes en la marquita de 10 centímetros. Así es como ya se ve el forro. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la tela base. Tomamos nuestra tela base de la pieza trasera y de la pieza delantera, encaramos derecho con derecho. Vamos a tener que mover un poquito las faldas. Derecho con derecho. Hago coincidir. Aquí también vamos a coser con una costura de 2 centímetros de ancho, porque es el mismo extremo. Y también marcamos 10 centímetros para saber en dónde detenernos. Esto es porque cuando colocamos cierre invisible, primero debemos colocar el cierre y después hacia abajo comenzar a cerrar el resto de tela. Para que tengamos oportunidad de trabajar ese mismo terminado, solo estamos cerrando la parte inferior para que nos permita confeccionar el cierre sin ningún inconveniente. Pero sí es importante que detengamos las piezas, porque como son varias capas, al forrar debemos identificarlas perfecto. Entonces coloco mi pieza para poder unificar las telas base. Identifico mi ancho de 2 centímetros. Recuerda que si tú lo ves conveniente, puedes marcarlo antes de coser. Vamos a iniciar con un pequeño remate. Seguimos encarando derecho con derecho y seguimos uniendo. Ya llegué a mis 10 centímetros, voy a retirar y quitar el exceso de hilos. Así es como se ve en este momento. De forro hacia arriba tengo mis 10 centímetros. De tela base hacia arriba también tengo mis 10 centímetros ya unidos. Aquí me queda un huequito pequeño. Entonces los vamos a cerrar. Vamos a jalar de esta manera. Abro la costura de mi forro. Abro la costura de mi tela base. Y me voy a dar cuenta que ya me quedó encarado derecho con derecho. Los hago coincidir. Puedo colocar un alfiler aquí y otro aquí para que mis costuras se mantengan abiertas. Más adelantito lo planchamos. Tengo ambas costuras abiertas de los dos lados. Vamos a terminar de cerrar para que no se vea ese huequito.
Desde el punto donde vea mi costura voy a pasar por 1 centímetro hasta donde llegue a mi otra costura para que quede totalmente cerrado. Bajamos aguja para ubicar punto de inicio. Me aseguro que mi costura abajo también esté abierta. Inicio con remate. Retiro alfiler. Cierro el huequito que tenía abierto. Respeto mi costura de 1 centímetro. Y termino. Ya tenemos el primer costado cerrado. Así es como luce. Ahora vamos a regresar al punto en donde estábamos acomodando las faldas. Recuerda que este es el largo de tu falda, entonces va abajo. Es el costado, entonces ya nos va a permitir identificar el lugar en el que estamos trabajando. Así se ve ya cerrado. Por ahora este costado lo vamos a mantener abierto porque lleva cierre. Vamos a trabajar ahora en el costado opuesto, en donde tenemos el drapeado. En este extremo tenemos las siguientes capas. Tenemos nuestra cadera corta de la capa superior, tanto en tela base como en forro. También tenemos nuestra cadera larga de capa inferior, forro de capa inferior, forro de pieza trasera y pieza trasera en tela base. Estas por ahora las vamos a dejar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar en qué punto termina nuestra cadera corta de la capa superior, en donde tenemos drapeado. Recuerda que este trazo lo hicimos a la altura de la cadera, entonces mido mi altura de cadera más 1 centímetro que tengo de costura en cintura. Levanto mi cadera corta, tanto en tela base como en forro, y la voy a marcar sobre la tela base de mi capa inferior. Coloco mi cinta métrica en la cintura y de ahí hacia abajo marcamos. En mi caso son 22 centímetros de largo cadera más 1 de costura, 23. Aquí. Le voy a poner un alfiler para que se logre ver mejor en la cámara. Es aquí. Ahora, a esa altura nosotros vamos a realizar un corte. Recuerda que en este extremo solo tenemos 1 centímetro de costura porque no lleva cierre. Entonces, en ese centímetro de costura lo marcamos a lo profundo para saber hasta dónde nos vamos a detener con el corte. Me llega ahí. Y justo ahí vamos a entrar. Ni 1 milímetro más ni 1 milímetro menos. De la abertura hacia arriba va a ser parte de nuestro forro y de la abertura hacia abajo va a ser parte de nuestra tela base que mira hacia el exterior. Te lo explico con más detalle. Bueno, esto lo hicimos sobre tela base de capa inferior. Vamos a tomar nuestra capa superior. Recuerda que aquí dejamos una abertura. De esta abertura solamente voy a tomar el forro y la voy a hacer coincidir a la altura de la abertura. Ahí colocamos un alfiler. La tela base por ahora la dejamos aparte. Ahora, también tengo el forro
de mi capa inferior. Este es forro de trasero y tela base de trasero, eso por ahora lo dejamos aparte. Estas 3 capas de tela las voy a juntar. Desde el vértice cintura costado colocamos un alfiler aquí. Y así hasta llegar al punto en donde me coincide con la abertura que acabo de sujetar. Si lo prefieres, también sobre el forro, marca tu altura de cadera más 1 centímetro para que tengas el punto exacto. Aquí ya lo tengo marcado, es el lugar en donde debe llegar mi abertura. Ahí sujeto las 3 capas de tela con el mismo alfiler. Y ya sé que es el lugar en donde me deben coincidir. Puedo seguir colocando alfileres en este restante de tela que me queda para que queden bien parejitas. Ya que lo tenemos bien sujeta, vamos a empezar a unir. Inicio desde cintura hacia abajo. Como por ahora simplemente estamos definiendo cuál es nuestra capa de forro, con que unifiquemos estas 3 capas de tela a medio centímetro es más que suficiente. Aquí está mi abertura. Esta la voy a tomar hacia atrás, ya que la parte superior es únicamente la que pertenece al forro. Si subimos un poquito por la costura que acabamos de hacer, donde ya unificamos estas 3 capas de tela, nos vamos a dar cuenta que si sigo sobre la cintura, manteniendo estas 3 capas hasta llegar al otro extremo, son las mismas telas que sujetamos en el lugar en donde va a ser colocado el forro. Entonces, como estas 3 capas ya van a ser tratadas de ahora en adelante como si fueran una sola, podemos empezar a cerrar nuevamente a medio centímetro de un extremo a otro, para que ya no nos creen confusión y no se sigan moviendo. Puedes colocar varios alfileres para asegurarte de que las 3 capas te están quedando al mismo ras. Y así vas avanzando hasta llegar al otro extremo. Recuerda, esto simplemente es una costura provisional para unificar las capas. En el otro extremo terminas también con un remate y retiras el exceso de hilos. Así es como luce en este momento nuestro costado con drapeado. Tenemos tela base, libre desde el corte, forro, sujeto a otras 2 capas de tela, que en el vértice cintura costado ya los tengo unificados hasta el otro extremo. Tengo forro de pieza trasera y tengo tela base de pieza trasera. Voy a tomar ahora la pieza que unifiqué con el forro de la pieza trasera y las voy a hacer coincidir en el vértice cintura costado. Ahora sí, voy a unir estas dos consumiendo mi costura, que en este caso, como es el lado en donde no lleva cierre, tengo 1 centímetro de costura. Esto lo voy a unir desde línea de cintura por todo el costado hasta llegar al largo del vestido. Este lado sí va completamente cerrado. Entonces dejo mis telas base aparte, únicamente tomo forros y comienzo a unir. Por mayor seguridad, coloca varios alfileres en todo el largo de la pieza para que estés seguro de que sí te van a coincidir ambas en el mismo largo.
Vas a iniciar con un remate desde el ras de la pieza, o sea, en línea de cintura, y vas avanzando, respetando tu margen y respetando la forma de la pieza. Como aquí estamos en cadera, recuerda que esta es una línea semicurva. Aquí vamos avanzando y nos vamos a acercar al punto en donde realizamos el corte y en donde estamos dejando libre tela base. Solamente sujeto forro. Entonces, voy a hacer hacia atrás la pestaña de mi corte para que la costura pase por aquí. No debo pasar sobre ella, por eso la estoy retirando. Y avanzo. Voy a levantar mi pie prensatela para que veas por dónde está pasando. Listo. No coso sobre ella, la dejo libre. Y ya pasó la parte más complicada. De aquí nos vamos hasta abajo. Como en la parte inferior también dejamos aberturas, nos va a permitir cerrar las piezas de forro de forma adecuada. Encaramos y terminamos con un remate hasta el ras de la pieza. Retira tu exceso de hilos. Aquí ya terminé de unir mi forro. Ahora voy a hacer lo mismo con la tela base. Ahora empiezo desde abajo, desde el largo de mi falda, y encaro derecho con derecho. Hago que me coincidan al mismo ras del largo de la falda y también en el costado. Y aquí voy colocando alfileres. Y conforme vayas subiendo te vas a dar cuenta que vas a llegar al lugar en donde tenemos nuestra abertura. La vamos a acomodar de la siguiente manera. Recuerda que estamos dejando libre la tela base de mi pieza de capa superior, que es en donde tenemos el drapeado. Ahora, como estamos forrando una pieza, recuerda que mi forro debe quedar 1 centímetro más corto que mi tela base, entonces vamos a respetar ese centímetro, tal como lo hicimos en el lado opuesto. El centímetro de la capa superior. Ahí está. De donde tengo mi pespunte de cargo hacia el ras del doblez. Como es 1 centímetro que me está quedando más largo, más 1 centímetro de costura, entonces del doblez al ras de mi corte tengo 2 centímetros. Así es como lo voy a mantener. Te repito, esto es sobre la tela en donde tenemos el drapeado. Doblo mis 2 centímetros de costura. Ahora voy a tomar la tela que me quedó después del corte y los voy a hacer coincidir. La tela del corte con la capa superior, que es la del drapeado, al mismo ras. Me va a quedar así, sobrepuesta una encima de otra. Mis 2 centímetros y la tela después del corte. El ras de ambas está aquí. De hecho, aquí puedo colocarle una pequeña puntadita de medio centímetro para que ya no se nos mueva. La coloco y le doy un remate a medio centímetro del ras y a lo largo a nuestros 2 centímetros de costura. Retiro este exceso de hilos. Así es como se ve por la parte interna. Ya me quedó unificada. Este es mi forro que está aparte desde el corte y esta va a ser mi tela base. Así se ve por el revés. Entonces sigo colocando mis alfileres como habíamos planeado.
Aquí es donde me había quedado el último y ahora sí subo. Aquí es donde estaba mi corte, pero mi tela ya está unificada, entonces puedo seguir empalmando derecho con derecho como si nada. Coloco aquí otro alfiler más y así voy empalmando hasta llegar al vértice costado cintura. Ahora me regreso por esa misma línea de tela base desde el largo de la falda, que más adelante va a ser del vestido, y comienzo a cerrar. Aquí también no tenemos cierre, entonces a 1 centímetro confeccionamos, que es la medida de costura que dejamos. Colocamos debajo del pie prensatelas con un remate desde el ras de la pieza, alineamos y subimos hasta la cintura. Aquí ya estoy llegando al punto en donde unifiqué mi corte. Voy a tratar de pasar lo más pegadita que pueda al vértice del corte. Por eso es que lo hicimos justo a la medida de nuestra costura. Aquí ya empieza nuestro tableado de drapeado. Entonces también vamos a respetar la medida que le dimos y la forma en cómo las acomodamos. Ya pasé la primera tablita, acomodo la segunda. Ya pasé la segunda, acomodo la tercera. De hecho, anteriormente ya las habíamos fijado, entonces este paso ya es más sencillo porque tenemos la seguridad de que como ya están fijas, no va a haber mucho movimiento en ellas. Terminamos en la línea de cintura con un remate al ras de la pieza y retiramos el exceso de hilos. Ahora este es el largo de mi vestido. Me quedó nuevamente este huequito, el cual vamos a cerrar de la misma manera como hicimos en el lado opuesto. Estiramos encarando derecho con derecho, abro la costura de mi forro, abro la costura de mi tela base, hago coincidir las líneas de unión y ahí con las costuras abiertas, ya que me está coincidiendo, coloco un alfiler de cada extremo, porque como no están planchadas todavía, se nos pueden voltear. Cuando abrimos las costuras y las planchamos, ya no hay tanto movimiento en la tela, pero mientras tanto hay que ayudarlas con alfileres. Sujetamos ambas costuras. Ya me quedaron fijas de ambos lados. Y ahora sí, cerramos. Otra vez. De aquí, con un rematito avanzamos y terminamos aquí. Es simplemente un huequito que hay que cerrar. Aquí tenemos costura de 1 centímetro. Respétala mientras vas cerrando para que nos queden bien alineaditas las piezas. Y ahora vamos a abrir las costuras que acabamos de unir. Este es mi costado en donde tengo el drapeado. Está cerrado de cintura a largo falda, largo vestido. Y así es como voy a abrirlas. En tela base, en este lado es en donde dejé la abertura y por ende voy a tener muy juntitas la tela base del forro. Hay que tener cuidado en cómo lo planchamos para que la misma tela se acomode al momento de voltear. Y a pesar de que pudiera verse algo enredado, solamente ve siguiendo
tu costura, tu línea de unión, ya que va a ser la que te estará guiando. Aquí ya llegué al largo vestido y en automático encuentro el forro. Ahora vamos a abrir la costura del forro, desde abajo hasta cintura. Ahora vamos al extremo en donde únicamente cerramos 10 centímetros, tanto entre la base como en el forro. Esta costura la vamos a abrir y vamos a ir marcando desde el largo del vestido hacia arriba con plancha los 2 centímetros que vamos a ocupar para nuestro cierre. Lo vamos marcando hasta llegar hasta la línea de cintura en ambos extremos de la abertura. Este proceso ya lo has realizado anteriormente. Hazlo con mucho cuidado para que te quede bien marcada la línea y nuestro cierre quede confeccionado de forma adecuada. Recuerda que todos estos detalles sí definen la calidad de tu prenda. Es importante hacerlo desde la parte interna para que se refleje en el exterior, ya que cuando terminamos una prenda o la estamos ensamblando, es complicado que podamos reparar todos estos detalles si no nos damos el tiempo de hacerlo desde antes.